Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. El día de hoy tenemos nuestro devocional en el libro de Romanos capítulo 12, versos del 1 al 8. Y confiamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. El día de hoy ya estamos miércoles 1 de octubre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Guíanos en la lectura de tu palabra, Señor. Y gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y iniciamos con la lectura del devocional. En Romanos capítulo 12 vamos a leer en la versión Reina Valera, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nosotros estamos analizando el devocional y cómo es que Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Y podemos nosotros también investigar, escudriñar las escrituras. Vemos en el contexto en el que se encontraba la iglesia en Roma. Estaba formada, dice, por judíos y por gentiles que se habían convertido al Señor, ¿no? Pero habían tensiones, habían problemas, porque unos apoyaban la ley y otros como que estaban abusando de la gracia de Dios, ¿no? Y Pablo les explica y les dice que los cristianos tenían deberes, ¿no?, que cumplir. Entonces vamos a ir analizando verso a verso, porque hay grandes enseñanzas que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Cuando se refería a una vida de sacrificio, ¿no?, se relaciona con una vida de servicio a Dios, ¿no? Con una vida de servicio a Dios, de entregar todo nuestro ser y toda nuestra vida a Dios, ¿no? Cuando habla de una vida santa, ¿no?, es dedicada, una vida dedicada al Señor, ¿no? Y como dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, aquí también nos habla la palabra del Señor que sin santidad nadie podrá ver a Dios, ¿no? Y cuando nos habla de este
culto racional. Él quiere decir que es un servicio al Señor, pero de una manera consciente, de una manera agradecida, reconociendo quién es Dios para nosotros, ¿no? Que es el Todopoderoso, el que nos envió a su Hijo Jesucristo, y nosotros lo hacemos de manera consciente, sabiendo quién es nuestro Dios y el poder que Dios tiene también sobre nuestras vidas, y qué grande en misericordia es nuestro Dios, ¿no? Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿no? Que se haga ese culto racional, consciente y agradecidos a Dios de lo que es y de lo que Él hizo y de lo que Él representa en nuestras vidas, ¿no? Y si vamos a Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Conformarse es tomar, amoldarse a la forma del mundo, ¿no? No debemos imitar las conductas, las costumbres del mundo, ¿no? Tiene que haber una ruptura con las cosas del mundo, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio en esencia en nosotros, ¿no? Como en 1 Juan 2:15 dice, no améis las cosas del mundo, ¿no? Entonces, la palabra nos habla de transformar, ¿no? Ser cambiados desde adentro, en esencia, ¿no? Entonces implica renovar la mente. ¿Y cómo vamos a renovar la mente? Con la palabra del Señor. Amados hermanos, cómo es que esta palabra se escribió muchísimo antes, y hoy en día muchos estudios neurocientíficos hablan de la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Y que la mente de las personas puede ir cambiando aun cuando las personas tengan 80, 90 años, ¿no? Entonces miren que nosotros en este tiempo leemos la palabra del Señor y dice, renovaos vuestra mente. ¿Y cuántos creemos que Dios renueva nuestra mente con su palabra, ¿no? Y su palabra va a ser esa lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino? Al leer la palabra del Señor nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cuáles son sus mandamientos, sus estatutos? Porque el Señor a través de su palabra nos pone linderos, ¿no? Nos pone límites de cómo debemos conducirnos. Y es esa palabra del Señor que cada día va guiando nuestro camino, que va renovando nuestra mente, y dice que nosotros anhelemos tener la mente de Cristo, ¿no? Y es en este tiempo que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y la palabra de Dios nos va a ayudar a hacerlo, ¿no? En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Pablo nos habla acá acerca del orgullo, ¿no? Entonces, todos somos diferentes, pero todos somos tan especiales para Dios, porque Dios dice que nos tiene esculpidos en las palmas de su mano. Para Él somos de gran estima, somos honorables, ¿no? Entonces, pero también aquí nosotros escuchamos y leemos la palabra de Dios que no debemos tener un alto concepto del que debemos tener. O sea, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Vernos como Dios nos ve, sí, pero teniendo cuidado del orgullo, de la soberbia, ¿no? Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes, ¿no? Que no haya comparaciones entre nosotros, ni creernos mejores que otros, ni creernos menos que otros. Dice, debemos tener un concepto equilibrado, porque Dios nos ha puesto en un lugar, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Entonces, yo creo que están fuera de lugar las comparaciones, las envidias, ¿no? Porque cada uno es único y es especial para Dios, y todos tenemos un propósito por el cual Dios nos ha creado, y todos tenemos una misión aquí en la tierra, y por eso que nosotros confiamos en que Dios es aquel que guía nuestro camino, que nos equipa y que nos anima a que cada día podamos poner nuestros ojos en Él, y que podamos ser esas saetas en manos del valiente y cumplir el propósito por el cual Dios nos permitió nacer en este tiempo.
Y cuando analizamos los versos 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros, ¿no? Y nosotros recordamos el cuerpo humano, ¿no? Tenemos muchos miembros, los brazos, las piernas, ¿no? Y en el cual, nosotros notamos que todos los miembros de nuestro cuerpo son bastante útiles, ¿no? Y con la iglesia del Señor también debe pasar lo mismo. Nosotros en la iglesia tenemos que siempre fomentar la unidad. Si bien es cierto, hay una diversidad de ministerios en los cuales podemos estar sirviendo, ¿no? Pero tiene que haber una unidad. Somos unidos porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos dio esa vida también para que nosotros, esa vida abundante, y también lo que Jesús hizo en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario, nos lleva a estar también en la iglesia, ¿no? En la iglesia servir con los dones y talentos que Él nos ha dado, porque el Señor nos dice, ¿no?, que el Espíritu de Dios reparte dones como Él quiere. Y nosotros en la iglesia, cada uno de nosotros podemos servir, amados hermanos, con lo que Dios te ha entregado, ¿no? No te sientas menos, no te sientas mal que nadie. Yo creo que todos cuando llegamos a la casa de Dios podemos decir, Señor, equípame, yo quiero servirte, porque tenemos un corazón agradecido y amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y estemos dispuestos a servir al Señor y vernos también en la iglesia, ¿no? Siendo parte de ese cuerpo y sirviendo en todos los ministerios que podamos estar, ¿no? Muchos de repente están sirviendo en el ministerio de niños, de matrimonios, de jóvenes, ¿no? En los ministerios de intercesión, en los ministerios de la enseñanza, ¿no? En los ministerios, por ejemplo, en la evangelización, en los discipulados, tantas cosas, tantas oportunidades que podemos tener en la limpieza, en la organización, ¿no? El Señor en este tiempo quiere que nosotros nos pongamos también a la brecha, a buscar de Dios, a servirle al Señor con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿no? Los dones, amados hermanos, son regalos de Dios, ¿no? Son regalos de la gracia de Dios, ¿no? Dice que el de profecía, proclamar la verdad de Dios con fidelidad, ¿no? Y de acuerdo a la palabra del Señor. Se debe utilizar la palabra de Dios para poder predicar, para poder orar con la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Y en Romanos 12:7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, ¿no? El don de servicio, el don de la enseñanza, ¿no? Los maestros en la iglesia, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿no? El que exhorta anima, corrige y es motivado por la palabra del Señor. Y dice, la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no? Y es que Dios también dentro de la iglesia va a poner personas que van a utilizar la palabra para animar, para corregir a muchísimas personas que vienen, ¿no? Porque la idea es que el que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nuestro Dios nos dice eso. Nosotros aún también seguimos siendo corregidos. El Señor nos va perfeccionando día a día con su palabra cada día, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo con las personas que llegan también a la iglesia, ¿no? Y también si nosotros tenemos una misión, tenemos que dar toda la responsabilidad, tenemos que hacer y valorar las cosas que vienen de Dios, ¿no? Y honrar a nuestro Dios
a través de nuestra gratitud, de nuestra devoción, de nuestro servicio a Él, ¿no? Y también tenemos que ser misericordiosos, ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Ayudar al necesitado, y no con quejas, amados hermanos, sino como ese corazón solidario, ¿no? Porque Jesús contaba la parábola del buen samaritano, ¿no? Y cómo nos enseña también a ser solidarios, a ser empáticos, ponernos en el lugar de otras personas, siendo sinceros, generosos, diligentes también en la ayuda, y hacerlo todo con amor y con alegría, ¿no? Yo creo que en esta mañana también nos muestra el apóstol Pablo en Romanos acerca de los deberes de todos los cristianos, ¿no? Para nosotros entregarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, todas nuestras emociones, todo nuestro cuerpo al Señor, y hacer un culto racional. También nos habla de no imitar al mundo, de ver las cosas de manera diferente, tener una mente renovada, ¿no? Y conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Luego también el Señor nos habla acerca de la humildad y reconocer, amados hermanos, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos viene de Dios, ¿no? Y de usar los dones que el Señor también nos ha entregado, que es para la edificación de la iglesia, ¿no? Y es en este tiempo, amados hermanos, que Jesús también vino a morir por nosotros en la cruz, y vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en ese tiempo, ¿no?, tú estás en los caminos del Señor, pero aún no le sirves, yo te animo a que tú le puedas servir al Señor. Acércate en la iglesia en la que tú te encuentras y dile: yo quiero servir al Señor. Yo creo que hay muchas de las funciones que tú podrías realizar, muchos de los ministerios los cuales te necesitan. Saben que hay mucho por hacer en la casa del Señor. Y en ese tiempo sigámonos santificando, porque el Señor hará maravillas entre nosotros. Y los que estamos sirviendo, sirvámosle al Señor de una manera en la cual digamos: Señor, yo te sirvo porque tú eres un Dios real, porque tú existes, tú cambiaste mi vida, me transformaste. Y si en ese tiempo de repente tú que estás escuchando te has amoldado a las corrientes de este mundo, ¿no?, humíllate delante del Señor, porque Él dice: no te conformes este siglo, ¿no? Lo que no fue bueno antes no es bueno ahora y no será bueno después, ¿no? Nosotros tenemos que ver nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. El Señor es quien nos pone los límites, y la palabra del Señor nunca va a pasar. Dice: nunca mi palabra pasará. Entonces es en este tiempo que nos vemos a la luz de la palabra, y humillémonos delante de Dios y busquemos santificarnos, porque el Señor va a hacer maravillas entre nosotros. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Y gracias, Dios, por cada palabra que tú pones en nuestro corazón. Renueva nuestras mentes, Señor, y queremos conocer tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, Señor. Gracias por darnos dones, por darnos talentos, Señor. Los queremos utilizar para la edificación de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vernos unos a otros, Señor, con amor, con generosidad, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, por la oportunidad que nos das también de poder ayudar a una persona que lo necesita, a nuestro prójimo, Señor, a un hermano de la iglesia, Señor, que está en necesidad. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.